Ahí estamos. Muy bien. Bueno, empezamos un rato antes con la continuación de estos encuentros de soltar, basados en este libro, justamente de Hubert Benoit, Soltar. Y estábamos por el capítulo 4, habíamos quedado en la voluntad de experimentar y la naturaleza contradictoria, ¿no? Creo que habíamos quedado ahí. Porque yo no me acuerdo si me lo había marcado acá. Creo que sí. Habíamos visto la diferencia entre sensación y sentimiento, ¿no? Y ahora él habla de justamente esto de la voluntad de experimentar, que es lo que vamos a transitar hoy. Pero él la pone, el autor la explica como una naturaleza contradictoria que tiene la voluntad de experimentar. A la vez, experimentar es un juicio parcial y cualitativamente absoluto, y por otro lado es un proceso dinámico. Experimento solo porque quiero experimentar, ¿no? Él lo pone así. Este querer experimentar es forzoso, es una necesidad. Y el móvil de esta obligación reside en la voluntad por la cual el principio absoluto, o mayúscula, ¿no?, engendra su manifestación. Cada criatura quiere absolutamente su ser, porque el ser, con mayúscula, se quiere absolutamente en cada criatura. Desde el instante en que me identifico exclusivamente con mi organismo, mi reivindicación de ser absolutamente en cuanto distinto es absoluta. Mi búsqueda de la conciencia de mi ser es necesaria, forzosa. Vamos a estudiar el funcionamiento de nuestra voluntad de experimentar y la contradicción interna que implica esto. Vamos a demostrar así que esta voluntad es absurda y que no podría llegar al término al cual tiende. Pero la demostración de que la voluntad de experimentar es absurda no debe entenderse como una condena, como un juicio que decretara que esa voluntad no debe existir. Establecemos este absurdo solo para afirmar ulteriormente la necesidad de hacer funcionar en nosotros, para nuestra armonización, un absurdo de sentido contrario que será el querer no experimentar. Para poder comprender claramente esta contradicción interna que implica nuestra voluntad de experimentar, primero tenemos que eliminar una falsa interpretación y demostrar que esta contradicción no reside en el dualismo yo-mundo exterior. Quiero evaluar el mundo exterior para encontrar en él el contacto que me dará la conciencia de mi ser. Esta evaluación del mundo se hace en función de mi estructura personal, usando mi sentimiento como criterio. Pero la experiencia del contacto del mundo consiste en un doble fenómeno de resonancia que concierne de igual manera al mundo y a mi estructura personal. Evaluar el mundo en función de esta estructura es pues también evaluar una estructura en función del mundo. La voluntad de experimentar es tanto voluntad de experimentarme como voluntad de experimentar el mundo. Y la contradicción que reside en mi voluntad de experimentar no opone el mundo exterior a mí, no consiste en el dualismo yo-mundo exterior. Veamos cómo se expresa este no dualismo entre el mundo exterior y yo en mi voluntad de experimentar. Cuando voy hacia el mundo para experimentar, no es el mundo lo que me interesa, sino esta conciencia de mi ser absoluto que quiero encontrar en mi contacto con el mundo.
No es mi yo, o sea, mi organismo, lo que me interesa, sino esta conciencia de ser que quiero encontrar al ofrecer mi organismo al contacto del mundo. El mundo exterior y mi propio organismo son simples medios utilizados en conjunto para el mismo fin. Si encontrara mi conciencia de ser, estos dos medios se volverían enseguida igualmente inútiles. Cuando un hombre vive una experiencia extática en la que tiene la impresión de alcanzar su realización, pierde todo interés por el mundo exterior y por su propio organismo, lo cual se expresa en el pensamiento: ya me puedo morir. Si me aplico a una tarea en la que veo un valor absoluto, es decir, una tarea cuya consumación me parece que sería la experiencia capaz de realizar la conciencia de mi ser, pienso: no puedo morirme antes de terminar, lo cual supone que podría morir sin inconveniente después de esta experiencia. En cuanto a mi voluntad de experimentar el mundo exterior y mi organismo, son útiles juntos y dejan de serlo juntos. Este no dualismo del mundo exterior y de mi organismo se expresa psicológicamente mediante la noción de mis estados. A cada instante estoy en cierto estado. Se suele hablar de estado interior, pero en lo que concierne a mi visión subjetiva de las cosas, mi estado es tanto interior como exterior. Cuando estoy en un estado negativo, cuando estoy de mal humor, experimento como idénticamente negativos el mundo exterior y a mí mismo. Es así, ¿no? Como sucede. Cuando yo estoy en un estado positivo, eufórico, experimento como idénticamente positivos el mundo exterior y a mí mismo. Y mi estado es una especie de remolino circular que tiende a inmovilizar mi experimentar, y veo el mundo como triste porque estoy triste, y estoy triste porque veo el mundo como triste. La manera en que experimento el mundo y la manera en que me experimento se condicionan mutuamente como los reflejos de un objeto en dos espejos enfrentados. La palabra estado expresa bien esta tendencia estabilizadora que corresponde en el mundo psíquico al fenómeno de la inercia en el mundo físico. Sin embargo, no hay aquí inmovilidad. Mientras estoy en un estado alegre o triste, siento mi fuerza vital moverse sin cesar en mí. Mi estado es un proceso dinámico. Pero este proceso conlleva una tendencia a estabilizar la modalidad según la cual se efectúa. Mi estado consiste en esta tendencia de mi movimiento vital a preservar en la forma en que se encuentra. Mi estado no conlleva en sí mismo ninguna tendencia a modificarse. Si de hecho cambia de un momento del día a otro, es porque intervienen nuevos contactos entre el mundo exterior y yo, por vía psíquica o vía física. Mi estado se podría comparar con un giroscopio que posee, en virtud de su rotación, una tendencia a inmovilizar su eje en la posición donde lo colocan las circunstancias exteriores. Comenzamos a ver la contradicción que reside en mi voluntad de experimentar. Aunque esta voluntad es en su origen una tendencia a experimentar sin parar hasta la obtención del estado perfecto en el que yo tenga la conciencia de mi ser, funciona, de hecho, como una tendencia a inmovilizar el estado imperfecto en el que estoy en cada instante. Es decir, como una tendencia a continuar experimentando lo que estoy experimentando. Cuando analizamos las convicciones implícitas, ilusorias, que están en el origen de mi voluntad de experimentar, vimos que esta voluntad consiste en un esfuerzo por acercarme a mi conciencia de ser,
mediante la disminución de mi conciencia de existir. Y ahora vemos que mi voluntad de experimentar funciona como una tendencia a fijarme en mi conciencia presente de existir. Ahí hay un desacuerdo que hace falta explicar para profundizar nuestra comprensión del problema. Antes de explicar esta contradicción, que está en el seno mismo del querer experimentar, observemos cómo funciona en nosotros. Voy a enfrentarme en un duelo. Pienso que quizás esté muerto en unas horas. Repentinamente veo el valor infinito de todo lo que mi vida podrá haber contenido y que no he podido vivir. Y evoco todas las realizaciones cuyas posibilidades mi muerte quizás anulará. Me pregunto, ¿cómo he podido vivir en esta ciega inercia? Estoy seguro de que si sobrevivo al enfrentamiento, a partir de entonces actuaré de un modo bien distinto. El duelo pasa sin daño y puede ser que bajo la influencia del shock haga ciertas acciones diferentes, pero ciertamente no las viviré de una manera distinta. Experimentaré quizás otros contactos con el mundo exterior, pero siempre con la tendencia a continuar experimentando lo que estoy experimentando. Por lo demás, la perspectiva de una muerte próxima no es necesaria para hacer las mismas constataciones. Me puede suceder una noche cualquiera, evocar el día que ya no podré vivir y todos mis años idos, y tendré entonces el sentimiento doloroso de no haber podido aprovechar todavía lo que debía aprovechar, de haber perdido el tiempo. La noche siguiente será lo mismo. Estos dos ejemplos muestran cómo coexisten en mí la tendencia a tener sin cesar nuevas experiencias y la tendencia a inmovilizar mi experiencia presente. Mi tendencia a tener sin cesar nuevas experiencias funciona en mí en cuanto yo visualizo mi vida en abstracto, de forma general, teórica. Y mi tendencia a inmovilizar mi experiencia presente funciona en mí en cuanto vivo mi vida en concreto, de forma práctica. Es decir, que quiero lo desconocido en un movimiento que no supone detención antes del fin último, y en la práctica no puedo querer sino lo conocido, en un movimiento hacia una inmovilidad. En este movimiento hacia una inmovilidad, mi voluntad no es voluntad de movimiento, sino de la inmovilidad hacia la cual el movimiento me lleva. Aun cuando parece que quiero investigar la naturaleza de las cosas, en realidad quiero establecerme en un estado que al inmovilizar cierta relación entre el mundo y yo, sea todo lo contrario de dicha investigación. Mi voluntad de experimentar es en principio voluntad de investigar el mundo, pero cuando funciona, no funciona como una investigación móvil, que pasa de una experiencia a otra, sino como una investigación en sitio, que inspecciona la experiencia presente con obstinación. La explicación de este dualismo, de esta contradicción entre la teoría y la práctica de mi voluntad de experimentar, está contenida en mis convicciones implícitas e ilusorias. Las hipótesis, según la cual soy absolutamente en cuanto distinto, engendra la reivindicación de un contacto con el mundo que me dé la conciencia de mi ser. Bien, pero esta reivindicación original contempla el mundo exterior solo bajo el ángulo de mi posible afirmación. La ilusión que hay aquí no consiste en el hecho de que contemple el mundo como afirmante, sino en el hecho de que lo contemple como exclusivamente afirmante. Mis convicciones ilusorias, teóricas, engendran así mi voluntad, también teórica, de experimentar lo desconocido,
en cuanto suponga que lo desconocido es únicamente afirmante. Mi voluntad de experimentar es voluntad de experimentar lo desconocido. Mi impulso hacia la existencia es, originalmente, un movimiento puro que no debe detenerse antes de la obtención de la conciencia de mi ser. El recién nacido se lanza hacia la vida con toda confianza. Pero cuando este movimiento se efectúa en la práctica, todos los aspectos del mundo exterior que experimento se revelan negadores al mismo tiempo que afirmantes. O bien estos dos lados de la realidad práctica se manifiestan juntos, las espinas de las rosas, o bien se manifiesta solo el lado afirmante, pero entonces el negador está sin embargo presente en la inseguridad de la experiencia. Soy rico, pero podría acabar en la ruina. Alguien me ama, pero podría dejar de amarme. Este imprevisto dualismo de la experiencia niega la pureza de mi movimiento inicial, movimiento que suponía un mundo únicamente positivo. Había partido en un viaje de investigación en un mundo inmóvil, y en cambio me inmovilizo para investigar un mundo que la vida inestable mueve bajo mi mirada. Partía para una actividad, y en cambio me agito en el lugar. Podría sorprender que al permanecer en el estado imperfecto en el que estoy ahora, no lo deje para ir hacia un estado todavía desconocido. Pero mi búsqueda en virtud de su origen metafísico es cualitativa y no cuantitativa. Y para verificar la hipótesis según la cual soy absolutamente en cuanto distinto, busco una afirmación pura de parte del mundo exterior. Es la pureza de esta afirmación lo que me importa. Por pequeña que sea, bastaría para verificar la hipótesis. Y esta eventual pura afirmación representa para mí la realidad absoluta. Desde que se me presenta como posible, en una experiencia que la incluye junto con mi negación, esta posibilidad me fascina, poco importa que se presente mezclada con su contrario. Me pego a la experiencia con la esperanza de destilar de ella la pura afirmación. Vamos a expresar todo esto anterior, que parece muy difícil de comprender por las palabras que usa el autor, ¿no?, con una parábola, como hacía Jesús, ¿no?, que usaba parábolas. Sería como una analogía, ¿no? Supongamos que un hombre se siente amenazado de muerte inminente por un tirano, en cuanto no consiga hallar un fragmento de oro puro. O sea, el hombre tenía que encontrar el oro puro, un fragmento, porque si no el tirano lo iba a matar. Este hombre ve, en el barro de un arroyo, un reflejo amarillo que le revela la presencia de una pepita de oro. Si su deseo fuera relativo, seguiría su camino con la esperanza de encontrar en otro lado una pepita más fácil de recoger. Pero lo anima una reivindicación absoluta urgente, que lo iban a matar, ¿no? Entonces se queda fascinado por el reflejo amarillo. Se detiene, hurga en el charco de barro para recoger la pepita de oro. Si deja este charco es porque otro charco le presenta otro reflejo amarillo. Solo entonces dejará este primer charco, que sería su primera investigación, y emprendería una nueva. Pero este movimiento no lo ha llevado sino una nueva inmovilidad. Hurga en el barro de la misma manera buscando encontrar la pepita que siempre se le escapa. Parece actuar al desplazarse de un charco a otro, pero en realidad no hace sino agitarse en el lugar, ahora en un sitio y luego en el otro. O sea, va de un charco al otro charco. Así pues, tengo tendencia a apegarme al estado que experimento actualmente con la esperanza de que su aspecto negativo quede anulado.
Mi voluntad de experimentar no se traduce en una tendencia a actuar hacia lo desconocido, sino en una tendencia a agitarme en lo que conozco con la esperanza de descubrir en ello mi pura afirmación. Si examino mi vida pasada con honestidad, veo funcionar en ella mi tendencia a la repetición. A medida que pasaban los años me fijé más y más en ciertas relaciones estereotípicas con el mundo exterior. Si soy ambicioso, es decir, si encuentro en el hecho de dominar a otros con un sentimiento de afirmación, persevero en la búsqueda de poder. Cientos de veces he tenido ocasión de constatar que esta experiencia no me da la conciencia de ser perfecta y definitiva. Sin embargo, continúo agitándome en esa experiencia con la esperanza de alcanzar esa meta, o sea, de tener poder. Si soy ávido de riqueza, continúo también agitándome para obtener a conservar mis riquezas. Aunque éstas no me hayan dado jamás la satisfacción perfecta, es decir, que me fijo en el estado que está conectado para mí al hecho de poseer algo. Si soy masoquista, es decir, si visualizo mi afirmación, fíjense en esta necesidad de ser afirmados, ¿no? Ser aprobados, para decirlo con otra palabra, en el mundo. Si soy masoquista, es decir, si visualizo mi afirmación en el hecho de tolerar victoriosamente la maldad de otros o del destino, persevero en mi estado doloroso con la esperanza de eliminar un día toda la negatividad. La inestabilidad de ciertos seres no es una excepción a esta ley. Repiten incansablemente la experiencia de cambiar de hogar, de cambiar de trabajo, de cambiar de amigos, con las personas que son inestables, ¿no? Pese a las apariencias, se trata también en este caso de una agitación en el lugar. Los gestos que hago y que parecen manifestar una actividad interior son solo saltos de un estado a otro estado. Si estoy triste y voy al cine para obtener una modificación de mi humor, no quiero dejar mi estado, sino para estar en otro estado distinto por su tonalidad, pero no por su naturaleza. Mi estado, consecuencia de mis convicciones implícitas ilusorias, es un modo de funcionamiento ilusorio en el que intentan conciliarse en mí el ser y el devenir. El devenir lo representa simbólicamente la agitación. El ser, la repetición, estar en el sitio. Mi voluntad de experimentar agitación en el lugar, es decir, a la vez movimiento y fijación, explica mi actitud hacia el tiempo. Por un lado, no hay para mí otra experiencia que la presente, en el instante actual, y es esta experiencia actual que estoy fijado. Pero por otro lado, me agito en esta experiencia con la esperanza de verla modificarse en el sentido de una pura afirmación. Así pues, soy proyectado imaginativamente hacia el futuro. En teoría, me muevo con mi duración y vivo por consiguiente en un presente siempre nuevo en la práctica. Estoy inmovilizado en mi duración, que se agota, pese a mí, y la vivo en un sueño futuro repetido sin cesar. Incluso cuando evoco mis recuerdos, los revivo en una experiencia imaginativa presente, y me agito en esta experiencia con la esperanza de extraer una pura afirmación, esperanza que me proyecta al futuro. Mi voluntad de experimentar me proyecta necesariamente hacia el futuro, y es imposible que con esta actitud pueda vivir en conciencia el instante presente. Con mi voluntad de experimentar, esta voluntad de experimentar, ¿no?, es una reivindicación. Entonces yo quiero reivindicar lo que estoy viviendo. Desde el momento en que hay reivindicación
necesariamente se trata de algo futuro. Hay incluso otra manera de mostrar el dualismo inherente a mi voluntad de experimentar y de explicar por qué esta voluntad tiende paradójicamente hacia una agitación fijada en mi experiencia presente. Cuando enuncié el encadenamiento de mis convicciones implícitas ilusorias, me expresé en frases positivas. Pero desde que el pensamiento emana del inconsciente principal, lo hace en una bifurcación dualista. Puedo pues retomar este enunciado expresándome con igual justeza en frases negativas. La identificación exclusiva con mi organismo será así mi no identificación con el mundo exterior. De esta no identificación con el mundo exterior se desprende la hipótesis de que tal vez no soy absolutamente en cuanto distinto. La reivindicación que resulta de esta hipótesis no es más reivindicación de verificar que soy absolutamente en cuanto distinto, sino de refutar la hipótesis inversa. En esta perspectiva negativa, mi búsqueda tiene por meta no ya una experiencia que realice la conciencia hipotética de mi ser, sino una experiencia que logre abolir la hipotética conciencia de mi no ser. No busco más alcanzar la pura afirmación de mi ser, sino la pura negación de mi nadidad. Si la expresión positiva de mis convicciones ilusorias explica mi fijación con el costado más o menos positivo de mi experiencia presente, su expresión negativa explica que puedo estar igual de fascinado por el costado más o menos negativo de esta experiencia. Puedo tensarme tanto por una negatividad para rechazarla y deshacerme de ella, como por una positividad para purificarla y captarla. La agitación en el sitio en la que se traduce mi voluntad de experimentar tiende a la vez a captar mi ser y a rechazar mi no ser. Unas veces predomina el aspecto de captar mi ser. Mi voluntad de experimentar aparece entonces como avidez por la existencia. Otras veces predomina el aspecto de rechazar mi no ser. Mi voluntad de experimentar aparece entonces como miedo a la existencia. Pero avidez y miedo tienden por igual a volverme esclavo de mi experiencia presente y de mi experimentar. Estamos acá como en este conflicto, ¿no? Como decía Shakespeare, ser o no ser, ¿no? Esta continua contradicción de que quiero experimentar, pero en realidad hay una contradicción, porque yo en realidad lo que quiero es afirmarme en el mundo, yo quiero ser yo en cuanto distinto, o sea, ya separado, ¿no? Y lo que el autor está llevando acá, que el verdadero soltar tiene que ver cuando me doy cuenta que yo soy relación, que yo soy todo, ¿no? Hola Marcela, hola Jovita. Es un poco complicado el vocabulario, pero fíjense en que el autor va dando ejemplos, y está bueno porque si no, no entenderíamos nada. Porque es muy no dualista, ¿no? De este autor. Creo que tiene otros libros él, habría que investigar. Y ahora se introduce en el nacimiento del pensar, ¿no? ¿De dónde surge esto de pensar? Pese a las apariencias, ¿no? Podemos observar, dice él, el modo en que funciona nuestro psiquismo, observando la manera en que nuestra voluntad de experimentar condiciona el funcionamiento de nuestra atención, de nuestra imaginación, de nuestro pensamiento consciente y de nuestros estados de concentración y dispersión mentales. El gesto por el cual equilibraremos
nuestra voluntad de experimentar sería puramente teórico e ineficaz si no hubiéramos acumulado perspectiva justa sobre esta voluntad. Nos sería imposible equilibrar el modo ilusorio según el cual funciona nuestra máquina psicosomática si no lo conociéramos muy bien, es decir, si no lo lleváramos a la plena claridad de nuestra comprensión. Por eso acá aclara cómo es que funciona nuestro psiquismo. Tengo que tomar conciencia que a cada instante hay una imagen mental en mi conciencia. Esta imagen puede provenir del mundo exterior inmediatamente presente, también puede provenir de mi mundo interior, de todas esas reservas que hay en mi memoria, pero provenga de donde provenga la imagen que existe actualmente en mi conciencia, me puedo preguntar, ¿por qué estoy atento a esta imagen y no a otra? ¿Se dieron cuenta que nosotros siempre estamos atentos a alguna imagen, no? Jamás se me propone una imagen única. Si se trata de una imagen proveniente de mi mundo interior, es evidente que ya existía entre muchas otras. Y si se trata de una imagen que viene del mundo exterior, es evidente que cada porción de este mundo implica una multitud indefinida de aspectos. ¿Por qué percibo conscientemente este aspecto y no el otro? ¿Por qué será, no? Recordemos que la percepción es selectiva, ¿no? Por eso, toda percepción es una percepción de un aspecto entre una multitud de aspectos posibles. Por eso toda percepción es elección. Elección. Por eso es selectiva. Yo elijo dónde prestar atención. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Voy caminando por la calle, ¿no? Y mi mirada va yendo de una casa a la otra. Ahí, qué sé yo, veo afiches por las paredes y sucede algo en mí que me alerta y lleva mi atención a un muro. ¿Sí? Ahí veo un afiche, ¿no? Cierta palabra y percibo que es esta palabra la que me alertó y que despertó mi atención. No importa qué palabra, qué sé yo, cuidado, o bote a Pepito, qué sé yo. En el momento en que mi mirada barrió el muro, que lo vio todo, ¿no? Vi inconscientemente todo lo que estaba sobre el muro, pero se efectuó una elección que llevó mi conciencia a un solo detalle del conjunto completo del afiche. ¿Ven? Esto más o menos sería lo que plantea la Gestalt, ¿no? Así como funciona nuestra percepción de esto de la figura y el fondo. Por ejemplo, bueno, así es todo el tiempo que percibimos, pero para hacer un ejemplo así, estamos en el celular, ¿no? Y vemos una miniatura de un video y pues, fíjense en que nuestra atención a veces es captada, qué sé yo, por las letras, el tipo de letra, el color, o nos llama más la imagen, la atención la imagen, ¿no? Bien. En el momento en que mi mirada barrió el muro, entonces vi todo, pero cuando percibí, cuando elegí, ¿no? Solo presté atención a un detalle de todo ese conjunto. Puede ser que también estoy caminando por la calle y escucho pronunciar el nombre de una persona que conozco, pienso en esa persona y me aparece la imagen mental de esa persona, ¿no? No importa, están llamando yo, Juana, escucho, pero como yo conozco a una Juana, a mí en mi mente se me representa la imagen de esa Juana que yo conozco, ¿no? Podrían haber venido muchas ideas,
pero se efectuó una elección entre ellas. Y fue una sola de ellas la que llamó mi atención y entonces vino a mi conciencia. Dado que hay una elección en la base de cada una de mis percepciones conscientes, se me plantean dos preguntas. ¿Por qué hay una elección? ¿Y por qué tal elección en este caso particular? O sea, ¿por qué elijo eso y no lo otro, ¿no? La elección está en relación con mi voluntad de experimentar, con mi necesidad de efectuar ese juicio, que ya dijimos que es parcial, y cualitativamente absoluto. Al carácter cualitativamente absoluto de mi experimentar corresponde en primer lugar la existencia de la elección, es decir, la unicidad de mi imagen mental consciente. Vamos a ver cómo la dirección de la elección depende de la parcialidad de mi experimentar. La voluntad de experimentar conduce a un juicio cualitativamente absoluto, es decir, a un decreto. Esto debe ser o esto no debe ser. El carácter absoluto del decreto supone la unicidad de la cosa juzgada. En un proceso penal, por ejemplo, por una causa compleja, se plantean varias preguntas al jurado de manera que cada respuesta categórica, sí o no, no se aplique sino un aspecto de la causa. El hecho de juzgar absolutamente me obliga a ver lo que juzgo como una entidad. Por ende, la imagen mental consciente de lo que experimento es siempre única. Puedo disociarla luego en varios aspectos, cada uno de los cuales consideraré por separado como una imagen única. Y este proceso es tan rápido que a veces tengo la impresión de percibir varias imágenes a la vez. Pero en realidad mi conciencia contiene solo una, a cada instante, una sola imagen mental correspondiente a una sola expresión verbal, ¿no? Fíjense en la fragmentación, ¿no? Cómo se da. Esto porque acá el autor lo está explicando. Pero esto sucede así, en un instante, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Tengo dos amigos, Pedro y Juan, que no se conocen entre sí, ¿no? Un día se presentan juntos a mi puerta y yo me sorprendo de verlos a los dos juntos ahí. Distintas imágenes mentales han atravesado muy rápido mi conciencia. Primero reconocí por separado a Pedro y a Juan. Ideas: Pedro está ante mí, Juan está ante mí. Luego fue la idea: Pedro y Juan están ahí, juntos. Por último, la idea: es sorprendente que Pedro y Juan estén ahí juntos. Pero a cada instante una única imagen ocupaba mi conciencia, la idea: simultaneidad de la presencia de Pedro y Juan incluye las ideas presencia de Pedro y presencia de Juan. Cada una de estas dos ideas incluye características que me permitieron identificar a mis amigos, pero la posibilidad de descomponer así la idea simultaneidad de la presencia de Pedro y Juan no impide que esta imagen sea una sola idea. Jamás presto atención más que a una imagen mental a la vez. Mi voluntad de experimentar condiciona pues el carácter discriminativo de mi atención. Condiciona pues mi visión consciente del mundo como múltiple. El universo en realidad es uno, manifestación de una energía cósmica única que crea todo el espacio sin solución de continuidad. Esta manifestación de energía es heterogénea, es decir, que se presenta, según los puntos, con condensaciones diferentes, pero esto no impide que la energía cósmica única que crea todo el espacio sin solución de continuidad. Esta manifestación de energía entonces es heterogénea.
como decíamos hace un rato con lo de la pared, ¿no? Como el muro. El muro cubierto de afiches participa de esta unidad universal. Por ende, cuando lo barrí con mi mirada, percibí inconscientemente de un solo golpe la totalidad del muro, con todos los aspectos. Pero mi atención discriminativa llevó a mi conciencia a una sola palabra, y esta palabra, que no es sino una condensación particular de la energía única, que forma todos los aspectos del muro, la percibí conscientemente como una entidad absolutamente distinta, opuesta al resto del muro. Puedo luego observar otros detalles del mismo muro, al ver a cada uno de ellos como una entidad. Puedo también considerar el muro en su conjunto y formar la imagen mental muro cubierto de afiches, viendo entonces este muro como una entidad opuesta a todo lo que no es el muro. Pero sea cual sea el aspecto que percibo conscientemente, lo percibo como una entidad, abstraída de todos los demás aspectos del universo y opuesta a ellos. El universo es heterogéneo, pero uno. Es mi voluntad de experimentar lo que me hace interpretar la heterogeneidad como multiplicidad, lo que engendra pues para mí la ilusión de lo múltiple. La ilusión de Maya no es la creencia en la heterogeneidad del mundo, que se manifiesta aquí como árbol, río, montaña, etc. Maya es la creencia en la multiplicidad. Contra esta ilusión se alza la proclamación que dice: desde el comienzo ninguna cosa es. Así pues, mi percepción consciente es siempre una elección, porque mi voluntad de experimentar, es decir, de juzgar de una manera absoluta, condiciona el funcionamiento discriminativo de mi atención. Veamos ahora que el carácter parcial de mi experimentar dirige mi elección perceptiva. Todo esto, fíjense en cómo es, ¿no? Que está explicando acá, bueno, unas palabras que, ay, me duele, sé que me dicen el cuello. Parece muy complicado el vocabulario que usa el autor, pero en realidad me está explicando cómo en realidad ninguna cosa es, pero como mi percepción es selectiva, yo inconscientemente veo el todo, pero perceptivamente yo enfoco mi atención en una parte. Y ahora vamos a ver por qué funcionamos así todos, ¿no? Porque así funcionamos todos. Hola María, gracias. Espero que les guste, porque la verdad a mí me fascina esto, pero a veces yo digo me fascina a mí, capaz que a los demás no les fascina. Es muy complicado. Yo llega un momento que tengo que parar un poco, como estoy haciendo ahora, ¿no? Estoy parando un poco, porque si no es como que me a lo que está apuntando, ¿va? Es que comprendamos cómo funciona nuestra psique, ¿no? Con respecto a la percepción. Y cómo nosotros juzgamos continuamente el mundo, ¿no? Por eso nuestro funcionamiento de la atención es muy discriminativo. O sea, pongo la atención acá y todo el resto desaparece. Así funcionamos, porque, a ver, yo estoy atenta a esto ahora acá, que estoy leyendo el texto, ustedes están allí escuchando, ¿no? Parece que estamos acá, pero todo lo otro no dejó de estar, sigue estando, pero nuestra atención está puesta acá. Bien. Veamos ahora que el carácter parcial de mi experimentar dirige mi elección perceptiva, ¿no? El querer experimentar condiciona el querer tener sentimiento, y este condiciona el querer tener sensación. Los juicios contenidos en mi memoria, es decir,
Las asociaciones propias a mi estructura personal dirigen la elección de mis percepciones. La palabra que me llamó la atención en el muro, cubierto de afiches, siempre designará a una persona, una cosa, por la que tengo una afinidad particular, ya sea positiva o negativa, ¿no? Por ejemplo, los rostros que me llaman la atención en una multitud, los únicos que veo conscientemente, me interesan siempre de una manera especial y pertenecen a ciertos tipos a los cuales soy sensible. Por eso fíjense en que es así como funcionamos, ¿no? Es increíble, pero funcionamos así. Cuando salimos al mundo hay cosas que me llaman la atención y otras cosas que no las veo. Bien, ante ese mismo espectáculo complejo, diferentes hombres perciben conscientemente cosas diferentes. Por ejemplo, en una carrera de caballos, ¿no? Tal hombre verá sobre todo los caballos. El otro va a ver a las mujeres bonitas que están ahí. Otro va a ver solamente a los jinetes. Si leo, por ejemplo, el mismo libro en diferentes épocas de mi vida, percibo cosas diferentes porque entre tanto mi estructura personal se modificó. Fíjense en el ejemplo, bueno, que es un clásico, no sé, seguramente ustedes lo han leído. ¿Quién no ha leído El Principito, no? Es un clásico, ¿no?, de la literatura. Si yo lo leí cuando tenía 15 años y vuelvo a leer ahora el mismo libro, El Principito, a los 30, después lo leo a los 50 y así, como mi estructura personal se fue modificando, lo voy a interpretar de otra manera, ¿no? Bien, voy a tomar otro poco. Entonces, a cada instante soy más sensible a ciertas imágenes que a otras, porque estas imágenes me hacen sentir y experimentar más, sea en el sentido de mi afirmación o de mi negación, ¿no? A lo que le digo que sí y a lo que le digo no. Bien. Entonces, ¿cómo elige nuestra atención entre la cantidad innombrables de imágenes posibles? Pero nos hará falta distinguir en nosotros dos pensamientos: el pensamiento real y el pensamiento imaginario. Y esta distinción, que nos permitirá precisar nociones esenciales sobre el funcionamiento de nuestra mente, nos va a mostrar la gran complejidad de este problema. En un momento dado, sueño despierto y pienso en cosas que están entonces fuera del alcance de mis órganos sensoriales. En el campo de mi conciencia se desarrolla una película que invento a merced de mi estructura personal y que le vamos a llamar la película imaginativa, que está formada por percepciones imaginarias. En otro momento voy a un teatro a ver una obra de teatro. Entonces, ¿qué observo? A los actores, los gestos de los actores, las palabras, por medio de todos mis órganos sensoriales. En el campo de mi conciencia se desarrolla una película imaginativa, un calcado del real exterior presente, película que vamos a llamar real, constituida por percepciones reales. Estamos tentados de creer que la película real, ¿no?, es del génesis más simple. No lo es, por cierto, y es por eso que estudiaremos en primer lugar la película imaginaria. Fíjense en lo que dice acá, Esto está muy interesante. Eso es cierto que lo hacemos. Estoy así y no imagino cosas, una película, me hago una película mental, imaginaria. Voy al teatro
y me estoy haciendo otra película, pero es más real porque están los actores ahí, que los estoy observando con mis órganos sensoriales. Parece esta película que es real y esta película es imaginaria, ¿no? Y él ahora va a hablar, el autor, de la imaginaria. ¿Cómo invento mi película imaginaria? En función de mi reivindicación de una experiencia que afirmé y dije, mi ser absolutamente en cuanto distinto. De este origen obtiene sus dos características. 1. Me proyecta hacia el futuro. Eso se llamaría reivindicación. Y 2. Representa un mundo centrado en mí, ser absolutamente en cuanto distinta. Esa película imaginaria me proyecta hacia el futuro. Imagino que me voy a comprar una casa en no sé dónde y que va a ser así, no sé qué. Bien. A veces esto es evidente, esto de que me proyecta hacia el futuro. Al recibir buenas o malas noticias, adorno el acontecimiento e imagino las consecuencias felices o tristes y las amplifico más y más. O sea, como que dramatizo, ¿no? Otras veces es más difícil de ver y mi ensueño evoca una escena de mi pasado, o bien imagino una historia inverosímil, imposible, que no podría jamás realizarse en el futuro. No sé, que me salgan alas y pueda volar, qué sé yo. Bien. Pero decir que mi ensueño me proyecta hacia el futuro no quiere decir que me enseñe una representación del futuro. No es la cosa imaginada lo que me proyecta hacia el futuro, sino la misma imaginación. Su funcionamiento en efecto proviene de la voluntad de experimentar. Lo sostiene mi esperanza de captar en una imagen la conciencia de mi ser. Me precipito para captar esta conciencia que no tengo y que quiero conquistar, y es por eso que mi película imaginaria, incluso cuando representa mi pasado o una escena irrealizable, siempre me proyecta hacia el futuro. Ahora vamos a hablar de la película imaginaria, ¿no? Seguimos con la imaginaria, que construye un mundo centrado en mí. O sea, me proyecta hacia el futuro toda película imaginaria y también construye un mundo centrado en mí. No es a través de formas que mi película imaginaria se centra en mí. La historia que imagino puede no tener que ver con mi persona. Si mi película imaginaria se centra siempre en mí, es porque se inventa en mí en función de mi estructura personal. Puedo decir que es esta estructura la que lo inventa. Ella es la causa. Mi persona es el centro de mi película imaginaria, como el principio absoluto es el centro del universo. Cuando mi película imaginaria me concierne, o sea, tiene que ver conmigo, el relato me puede afirmar o negar, el guión me puede exaltar o rebajar. Al principio parece extraño que una película imaginaria con la esperanza de captar la conciencia de mi ser me pueda negar. Pero hay que comprender el peligro ilusorio que mi película imaginaria debe tener en cuenta. Y este peligro consiste en la eventual visión de un mundo que existe, independientemente de mí, de un mundo que no me sirviera ni me alimentara, de un mundo para el que yo no existiera. En el origen de toda mi vida psíquica consciente hay una herida, la discriminación que opone aparentemente mi organismo al resto del mundo, discriminación de la cual proviene el carácter hipotético de mi ser. La hipótesis, insoportable para mí, no es la de un mundo que me oprime, pues al oprimirme
el mundo todavía me considera, por lo menos me está oprimiendo, y por lo tanto se encuentra condicionado por mí. La hipótesis insoportable es la de un mundo para el que yo no existo. Pero poco importa entonces, en un sentido, que en mi sueño me vea rebajado. Al contrario, me importa absolutamente que este sueño se cree en función de mi estructura personal y que ésta constituya así una representación del mundo centrada en mí. Fíjense, el problema no es el miedo a no existir. Por eso esto de ser absolutamente en cuanto diferente, ¿no? Es el tema de la separación. Ahora vamos a estudiar la otra película imaginaria, pero la que llamamos real, que es esta que se desarrolla en un teatro. Estoy mirando una obra de teatro y estoy tentado de creer, en primer lugar, que esa película no me proyecta hacia el futuro y que no está centrada en mí. Es lo que le está sucediendo a los actores ahí arriba del escenario, ¿no? Bien. Sin embargo, vamos a mostrar estas dos características que vimos de la película imaginaria que también se encuentran aquí. La película que se desarrolla en mí, al contacto directo del mundo exterior presente, no difiere en nada, por naturaleza, de la película imaginaria. Y ahora lo vamos a ver. Para comprender esto hace falta estudiar de nuevo la percepción de lo real exterior presente. Fíjense en que esto se adecua mucho a lo que dice el curso de milagros, que tanto los sueños que yo tengo cuando estoy despierto, estos que llamamos de vigilia, a los que tengo cuando duermo, son lo mismo. Se está refiriendo a esto con otras palabras, ¿no? Entonces, vamos a retomar el ejemplo del muro, de la pared, no sé cómo le dicen allá en otros países, acá le decimos pared, pero bueno, muro, pared, lo mismo. Que está cubierto de afiches, pero yo solo observé una palabra. Durante este acontecimiento hubo en mí dos percepciones, una que es inconsciente, sobre la totalidad del muro, y la otra consciente, sobre una sola palabra. Cuando mi mirada barrió el muro, mi retina recibió impresiones de todo ese espectáculo con gran detalle. Según mi agudeza visual, captó una multitud infinita de aspectos. Todos estos aspectos captados por mi retina fueron transmitidos a mi cerebro, con perfecta imparcialidad, por mi nervio óptico, y mi cerebro los recibió con la misma imparcialidad. Es decir, que vi la totalidad de estos aspectos, pero sin ser consciente de ellos, o sea, sin captarla. Luego, entre esa multitud de aspectos, mi atención eligió uno, lo captó y lo volvió consciente. Mi percepción inconsciente de la totalidad del muro es una percepción real. Fíjense, cuando yo veo la totalidad, estoy teniendo percepción verdadera, ¿sí? Calcada con fidelidad del mundo exterior presente. No decimos que sea resonancia a la totalidad de vibraciones que emanan del muro, sino que es percepción de todo lo perceptible. La realidad de la percepción no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Consiste en la identidad estructural de la imagen percibida y del objeto exterior. Esta identidad existe aquí. Mi percepción inconsciente del muro implica una multitud indefinida de aspectos percibidos imparcial y simultáneamente en una imagen global heterogénea. Es una multitud de aspectos, a la vez diferentes y unidos, y no una multiplicidad de aspectos separados y opuestos. Es decir,
que mi imagen inconsciente global tiene la estructura real del universo. Estructura que, como hemos dicho, que es a la vez una y heterogénea. Mi percepción inconsciente es muy real. Es percepción de la realidad cósmica, una y heterogénea. Pero veamos que esta percepción no constituye una película. Una película mental es una sucesión de imágenes homogéneas, unidas con cierta coherencia. O no es una película, una cosa así. Vieron que el proyector tiene la cinta y tiene todas las escenitas. Tengo una película mental, si por ejemplo observo de manera consciente y analítica toda una serie de aspectos de ese muro, y cada aspecto es captado conscientemente en una imagen homogénea, y todas esas imágenes están unidas de manera coherente por la imagen general. ¿Cuál es la imagen general? Muro cubierto de afiches. Mi percepción inconsciente global del muro conlleva, por el contrario, una multitud de aspectos simultáneos y unidos por una cohesión heterogénea. Uno podría objetar: cuando su mirada se desplaza, su percepción inconsciente global se modifica cada instante. La sucesión de estas percepciones ¿no constituye una película inconsciente real? No, no. Porque la película supone una coherencia inteligible entre las imágenes, lo cual les da unidad. No hay sucesión, sino en función de nuestra memoria, es decir, de nuestra conciencia. Mis imágenes globales inconscientes no existen más que en el instante, y es ilusorio considerarlas como sucesivas. O sea, se los voy a decir con otras palabras, ¿no? Nosotros percibimos linealmente y sucesivamente, ¿no? Si esto, ahora pasa esto, ahora pasa esto, ahora pasa el otro. Por eso nosotros no podemos entender la simultaneidad del tiempo, que todo ocurre al mismo tiempo. Para nosotros eso es totalmente abstracto, ¿no? Porque en nuestra percepción percibimos así. Ahora, la totalidad no. El inconsciente no. Bien, no puede considerar algo como sucesivo, porque es ilusorio. Por eso el instante santo, para nosotros, nos es un poquito complicado comprender, porque para nosotros mantener la atención en el instante es sumamente complicado. Cuando yo observo conscientemente una palabra de ese muro, esta percepción es por completo diferente de mi percepción inconsciente verdadera o real. Porque ahí estoy eligiendo en función de mi estructura personal. Mi percepción inconsciente no me proyecta hacia el futuro, porque está solo en el instante y no se presta a ser captada en su estado global. No está centrada en mí, o sea, es global, no está centrada en mí. Puesto que tiene la cohesión imparcial del cosmos, cuyo centro está a la vez en todos lados y en ningún lado. Mi percepción consciente de una palabra está, por el contrario, centrada en mí, puesto que resulta de una elección hecha en función de mi estructura personal, y me proyecta hacia el futuro, puesto que es la captación de una palabra, impulso hacia la conciencia esperada de mi ser. Es decir, que mi percepción consciente de la realidad presente tiene la misma naturaleza que las percepciones de mi ensueño, o sea, es igual de imaginaria, ¿no? Esta, la que yo le llamo la película real, que es la que estoy mirando la obra de teatro, esta, la de la vida, la obra de teatro. Y la otra, la que yo imagino.
Bien. A ver, me perdí donde yo estaba. Que mi percepción consciente sea captada en mi memoria o en el mundo exterior presente es lo mismo. Mi percepción consciente de la realidad presente sale de mi percepción inconsciente instantánea de lo real. De entre una multitud de aspectos, mi atención capta uno, lo aísla y dice este, y lo vuelve consciente. Pero esta captación es un fenómeno que sucede en el tiempo. Por más rápida que sea, dura una fracción de segundo. Lo que mi conciencia capta ya es, pues, necesariamente del pasado. La imagen captada ya es necesariamente un recuerdo. A tal punto es cierto que nuestra conciencia es memoria. Se ve cómo la conciencia crea ilusoriamente la impresión del tiempo, ya que lo que capta es pasado, y la misma captación me proyecta hacia el futuro. La diferencia que existe entre mi percepción consciente de la realidad presente y la percepción de mi ensueño, o sea, la película real y la imaginaria, consiste solo en que la primera tiene su origen en mi pasado inmediato y la segunda tiene su origen en mi pasado más lejano. Pero son igualmente imaginarias, porque ambas presentan las características esenciales de lo imaginario. Están centradas en mí y se proyectan hacia el futuro. Si mi percepción consciente de la realidad presente fuera real, sería siempre adecuada a la realidad. Pero, de hecho, a menudo deforma la realidad. Cuando mi atención extrae un aspecto de mi percepción real inconsciente, la imagen elegida en función de mi estructura personal está al mismo tiempo más o menos deformada en función de esta estructura. Los testimonios de varias personas que presenciaron el mismo acontecimiento, por lo general, se contradicen. Si me obsesiona el amor de una mujer, creo reconocer a esta mujer en muchas otras que en rigor poco se le parecen. La representación preconcebida que tengo de un objeto puede hacerme ver en este objeto aspectos que no tiene. La siguiente experiencia lo demuestra bien. Ahí se las digo. Se hizo grabar a un actor de cine varias escenas muy diferentes. Una escena de amor, una escena de odio, una escena de terror. Luego se tomó un primer plano del rostro del actor en reposo, con expresión neutra. Al hacer el montaje, se insertó este primer plano neutro en medio de las diferentes escenas. Durante la proyección, cuando aparecía el primer plano, los espectadores no prevenidos veían en él claramente amor, odio y terror. Pese a esto, mi percepción consciente de la realidad presente es más o menos adecuada a lo real, mientras que mi percepción de ensueño es del todo inadecuada. Por lo tanto, puedo dividir mis percepciones conscientes, con legítima aproximación, en percepciones imaginarias, tomadas de mis reservas de recuerdos lejanos, y percepciones reales, recuerdos inmediatos, tomados de mi percepción inconsciente del presente. Volvamos ahora a lo que hemos llamado de forma inexacta mi película real, a esta película que se desarrolla en mi conciencia cuando presencio la obra de teatro. Podríamos, la vida, la obra de teatro está. Bien. Puedo comprender ahora que esta película incluye los dos tipos de percepción consciente. Tienen que tomar. Algunas de mis imágenes mentales reproducen parcialmente lo que sucede en realidad en el escenario.
otras imágenes se inventan en mí, sea por asociación con las primeras. Comparo, por ejemplo, un sentimiento expresado en el escenario con un sentimiento análogo que experimenté en mi vida personal, como cuando veo una película, ¿no? Qué sé yo, se me viene una carta que me olvidé de enviar, aunque hoy en día nadie envía cartas, ¿no? Mandamos un mail. Mi película imaginativa es comparable a una cadena formada por dos tipos de eslabón, unos reales y otros imaginarios. Según el momento, la composición de esta cadena va variando. Cuando en sueño, todos los eslabones son imaginarios. Cuando estoy atento al mundo exterior, o sea, acá, en el sueño de vigilia, se intercambian eslabones reales con imaginarios, ¿no? Según si el mundo exterior me interesa más o menos, según las afinidades entre las circunstancias presentes y mi estructura personal. Si profundizamos, podríamos ver más y más qué hay en realidad en la cadena de mi película consciente. Hay 3 tipos de cadena y no 2. Cuando en sueño puedo evocar un escenario verosímil, prácticamente posible, o puede ser un escenario inverosímil, ¿no? Puedo estar soñando, qué sé yo, que vuelo, que estoy yendo en la Edad Media, no sé qué sé yo, ¿no? En un castillo. Todo lo imaginable es teóricamente posible, pero prácticamente imposible. Un hombre pequeño, débil y torpe imagina, por ejemplo, una escena que lo opone a un atleta. Puede imaginar esta escena teniendo en cuenta la realidad y verse en fuga o vencido, pero también se puede imaginar victorioso. Los eslabones de la película verosímil son un poco diferentes de los de la película inverosímil. Son imaginarios, puesto que la escena imaginaria no ha tenido lugar realmente, pero son reales en cuanto tienen en cuenta la realidad. Lo podríamos llamar híbridos. Sea cual sea la película imaginaria que se desarrolla en mi conciencia, puedo descubrir en él eslabones imaginarios e híbridos, eventualmente eslabones reales intercalados, o sea, reales entre comillas, ¿no? Esta distinción de 3 tipos de eslabones imaginativos presenta un interés en la práctica psicológica. Me permite distinguir entre extroversión e introversión. El que es extrovertido tiene más eslabones reales. El introvertido tiene más eslabones imaginativos, verosímiles o no. Pero desde el punto de vista teórico, que es mucho más importante, recordemos que se trata solo de grados en el imaginario y que nuestra película consciente es esencialmente imaginaria. Es el recuerdo de un pasado que me proyecta hacia el futuro. Conscientemente yo no vivo la realidad presente. A cada instante tengo 2 pensamientos. Un pensamiento inconsciente, que es real, mi percepción global inconsciente de la realidad presente, este pensamiento que no depende de mi voluntad de experimentar, ese es instantáneo, está en el instante y es no temporal. Y segundo, un pensamiento consciente o película imaginativa es un pensamiento imaginario, sucesión temporal de imágenes, más o menos alejadas de la realidad presente, y esta película es el resultado de una elección que depende de mi voluntad de experimentar. Sin esta noción de la voluntad de experimentar,
no podríamos abordar correctamente el problema del nacimiento de nuestro pensar. No podríamos comprender que nuestra conciencia es un captar, es una elección, y se supone pues la existencia de un pensamiento inconsciente, el único real, el que está dotado de riqueza infinita, en el cual se realiza esa elección. Por eso yo siempre les digo que la película sucede toda desde el inconsciente. Bien, entonces, a ver cuánto hace que estoy hablando, porque ya me estoy quedando sin bono, ya hace bastante. Ya como les di mucha información, ya ni a mí me llama a la cabeza. Bueno, voy a marcar acá en el libro esta parte para estudiar, ¿no? Esto que dice acá, cómo funciona este pensamiento inconsciente, que es el verdaderamente real y no temporal. Y poder entender todo esto del inconsciente, ¿no? Es porque es que todo sucede desde ahí. Nosotros creemos que esto es muy real, ¿no? Poder comprender por qué todos hablan de que esto es un sueño, realmente. Bueno, toda esa explicación, imaginen que vamos por la página 38 y el libro tiene 200. Tenemos para rato. Lo vamos a ver en el próximo encuentro, ¿les parece? Porque ya me parece que es mucho y después ya es que a mí ya la cabeza se me alborota los pájaros. Bueno amigos, nos vemos en el próximo encuentro. Gracias a Marcela, Jovita y a María que estuvieron este ratito conmigo. Nos vemos.